Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo del horario en que se encuentren ustedes visualizando este video y nuestros materiales de lectura. Estamos en la materia análisis macroeconómico y continuamos con la sesión número 4. Reconozcan que el fin del aprendizaje es comprender la realidad económica de los países a partir de la relación entre las distintas variables económicas y la evaluación de la interacción de las políticas económicas y del contexto global. Bueno, el contexto económico global. En esta unidad, en esta sesión número 4 observaremos las unidades 7 y 8 y les leo el objetivo de las mismas. El alumnado podrá conocer dos conceptos importantes en el mundo profesional y de la vida diaria, como son el comercio internacional y el tipo de cambio. El primero de ellos, vinculados con el comercio que realiza México con el exterior, aprenderá a identificar en qué aspectos se tiene ventaja comparativa y absoluta, qué es el libre comercio o su inversa, el proteccionismo, para que de esta manera logre reconocer la posición de este país. Por su parte, el segundo concepto o tipo de cambio, el alumno sabrá reconocer la utilidad y fluctuación de este tipo de cambio, cómo afecta este la toma de decisiones comerciales, empresariales y personales, para que con base en esa información pueda hacer recomendaciones de su espacio profesional. En la unidad 7, que es el comercio internacional, tenemos a los subtemas implicaciones del comercio internacional, ganancias del comercio, ventaja absoluta y ventaja comparativa, libre comercio versus proteccionismo, barreras arancelarias y no arancelarias. En la unidad 8 es el tipo de cambio real y nominal, índices del tipo de cambio, los sistemas cambiarios, el tipo de cambio fijo, flexible, la paridad de poder de compra, crisis del tipo de cambio y revisiones de caso. Los conceptos principales que ustedes tienen que identificar cuando estén estudiando es esto: comercio internacional, libre comercio y proteccionismo, tipo de cambio, ventaja absoluta y ventaja comparativa. En el primero, el comercio internacional, pues se dice que es el comercio que surge entre los países, no al interior, sino entre los países, es decir, todo lo que sale de un país y que llega a ser parte de la oferta hacia otro país. Los países comercian libremente porque así se establece en la Organización Mundial del Comercio, sin ninguna restricción, digamos, en general, ¿no? Porque si hay algunos que tienen proteccionismo. En el caso, por ejemplo, entre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ha nacido como el Telecán y que ahora se ha rediseñado, es un comercio regional entre estos tres países en donde se establecen más las bases del libre comercio. ¿Qué es el libre comercio entonces? El libre comercio es donde las mercancías, bienes o servicios que tiene un país pueden viajar libremente hacia otro país para formar parte de este intercambio comercial, digamos, en este comercio, pero en el que el país receptor no le establece ninguna restricción. Por eso se llama libre comercio, ninguna restricción, porque a veces sí sucede, bueno, antes del Telecán sucedía. No estoy diciendo que sea bueno ni malo, sino estoy diciendo las condiciones. Sí sucedía, por ejemplo, Estados Unidos podría recibir importación de, por ejemplo, aguacate mexicano, pero tenía productores en su país que podrían verse afectados por la importación del aguacate mexicano porque quizá es de mejor calidad, de mejor sabor, de mejor presentación, incluso de mejor precio. Entonces llegaba y se incrustaba este bien y pues afectaba, ¿no?, a su sector productivo. Ahora ya, bueno, y Estados Unidos le generaba un impuesto a la entrada de esta mercancía. Por lo tanto, ya tenía que entrar con otro precio para que el consumidor en el interior de su país, pues no tuviera, digamos, la facilidad de elegir aquel que era más barato y todavía con mejor calidad. Entonces, se le incrustaba o se le inyectaba una tasa impositiva para que ya llegara con otro precio y entonces no tuviera como digamos, esta posibilidad de acaparar todo el mercado.
Y a eso se le llama proteccionismo, ¿no? En ese caso, cuando se le inyecta, cuando se protege al sector productivo, se le denomina proteccionismo. A través de este tipo, principalmente es el impuesto. Bueno, existen algunas otras prácticas, se le consideran prácticas desleales, en donde, bueno, un país puede decir, no, es que si no puede entrar tu producto porque viene contaminado, tu producto porque viene, es dañino para la salud, porque no tiene esta certificación. Entonces, ese tipo de prácticas se llaman prácticas desleales en contra del libre comercio. Actualmente, en teoría y en principio no es así, por eso formamos parte de un tratado comercial regional entre estos tres países que promueven el libre intercambio de mercancías. Bueno, tiene ventajas y desventajas. Claro está. Por ejemplo, nosotros importamos, digamos, casi en un 90% el maíz que consumimos en nuestro país. ¿Por qué? Porque nuestra producción nacional no alcanza a abarcar la demanda de consumo que se tiene en el interior. Somos un país cuya base alimentaria está en el maíz y no logramos abastecerla. Entonces, este libre comercio benefició de alguna manera el que pudiéramos importar de Estados Unidos el maíz y aquí pues sigamos teniendo la base de alimentación con este sustento de, digamos, de un precio competitivo. Tiene sus desventajas, ¿por qué? Porque como consumidores, pues nosotros adquirimos este producto, pero los productores pues no tienen ese incentivo para poder competir contra los precios de las importaciones que tenemos de Estados Unidos. Por lo tanto, se va retrayendo la producción y se desincentiva la producción nacional. Tiene sus desventajas, pero por el otro lado, por el lado de los consumidores, que es el grueso nacional, pues es una ventaja. Hablando de ventajas, digo, son distintas la ventaja absoluta y la ventaja comparativa. Ventaja comparativa es qué condición, bueno, ventaja en general de estas dos son qué condiciones tengo yo como país para poder competir hacia el exterior, ¿sí? Ventaja absoluta es de que no tengo competencia, no hay otra parte del mundo que me pueda hacer competencia porque yo tengo todo para producirlo, es decir, por ejemplo, en la denominación de origen, nosotros tenemos denominación de origen en el tequila, entonces tenemos ahí una ventaja absoluta, no hay competidor en el mundo que pueda palear, ¿no? Nuestra producción nacional. Y la ventaja comparativa es que sí existe en otro país quien pueda producir este bien o servicio, producto, lo que ustedes tengan en mente, sí pueda producirlo, pero no en las óptimas condiciones como nosotros lo hacemos. Entonces, comparativamente, tenemos las mejores condiciones para hacerlo y tenemos ventaja comparativa. Por ejemplo, nosotros tenemos ventaja comparativa con hortalizas. Y nosotros, ¿por qué? Por las condiciones climáticas, digamos, la especialización productiva que posee nuestro país y podemos exportarla al exterior sin ninguna restricción basado en este libre comercio y aparte porque no hay quien nos pueda, ahora sí, no nos pueda ganar la producción nacional. Hay una afectación, digamos, entre todos estos conceptos macroeconómicos, que es el tipo de cambio. El tipo de cambio es esta paridad, bueno, es la forma en que se genera la paridad cambiaria entre el dinero de un país con el otro respecto. Caso ejemplo, esta es la paridad cambiaria entre el peso mexicano y el dólar. A veces sube, a veces baja. Entonces tiene afectaciones para que nosotros podamos exportar o importar productos de este país y que no están relacionados ni con los principios de libre comercio. Simplemente es el tipo de cambio. Pero el tipo de cambio no solo afecta a esto, sino también a las inversiones que hay en nuestro país, porque si nosotros afecta y beneficia, ¿no? Si nosotros queremos importar productos, no vamos a importar cuando el tipo de cambio esté muy alto, es decir, cuando tengamos que pagar más pesos por dólar, porque estamos importando muy caro. Si nos cuesta más solo por el tipo de cambio, por ejemplo, la tecnología, toda la tecnología que se importa de China, Estados Unidos,
Si está alto el tipo de cambio, es un momento de restricción de la inversión mexicana hacia el exterior. No queremos comprar porque nos sale más caro. Y por el otro, genera una mayor demanda, ahora sí, el tipo de la depreciación de nuestra moneda, es decir, nos volvemos, digamos, en términos generales, nuestro poder adquisitivo es más pobre o de menor magnitud y se enriquece por el tipo de cambio del otro país y tiene más poder de compra hacia nosotros, ¿no? Por ejemplo, un bien o servicios del turismo. Si el tipo de cambio, si imagínense que a nosotros sería 10 pesos por $1, en el mejor de los casos, que no ha pasado así. 10 pesos por $1, entonces, pues difícilmente entrarían el turismo extranjero, principalmente de Estados Unidos y Canadá, porque les cuesta más venir aquí a México. Pero cuando nosotros tenemos un tipo de cambio de 20 pesos, 22 pesos, pues ellos se vuelven más, su poder adquisitivo es mayor, entonces viaja más turismo hacia nuestro país. Por eso digo, tiene ventajas y desventajas el tipo de cambio, depende de cómo lo quieran analizar. Las actividades, como lo he mencionado, se encuentran cargadas los lunes, abre cada sesión los lunes y cierran los domingos a las 23:59. Reitero mis recomendaciones, verifiquen las actividades los lunes, organicen sus tiempos para ver cuándo la van a elaborar para que puedan verificar oportunamente los requerimientos de esta y si se comprende la revisión de los materiales de lectura y videos. Espero que sí. Pueden usar algún otro de la web, pero es complementario. La base del sustento de nuestro conocimiento es el recurso que les he cargado. Si ustedes me elaboran sus actividades con puro recurso de la web, tengan por seguro que no les voy a ponderar con la misma calificación. Por eso tiene que ser primero el sustento que les he identificado, porque a mi criterio eso atiende la elaboración. Si ustedes ven que usa un lenguaje muy robusto, muy complejo, pueden buscar algunas definiciones en la web, pero no significa que sea la base, porque luego usan recursos no oficiales, antiguos, que no sean reconocidos por la academia o que no aporten a la ciencia y agarran, no sé, redes sociales, blog, alguna noticia, alguna opinión de cualquier persona y ya con eso quieren elaborar la actividad. No es el objetivo. Recuerden, tienen una función de enseñanza, aprendizaje profesionalizante para nivel licenciatura y así lo deben asumir como un buen hábito. Los recursos están en la plataforma, por favor verifíquenlos. Si alguno no abre, si alguno no descarga, por favor escríbanme a través de la plataforma y mantendremos en comunicación. Muchas gracias por el seguimiento de nuestra materia. Yo me despido y les deseo éxito.